Desde los albores del tiempo, cuando los dioses aún observaban a los hombres desde las montañas, nació una ciudad destinada a desafiar al destino mismo: Esparta. En el corazón del Peloponeso, entre montañas áridas y valles de piedra, se alzaba una sociedad forjada en hierro y sangre. Esparta no era un reino de lujo ni de oro. Era un pueblo de guerreros, y solo los más fuertes sobrevivían. Aquí los hombres no nacían, se templaban. Desde el primer aliento, cada niño espartano era puesto a prueba. Si era débil, era descartado. Si era fuerte, era moldeado como el acero. No había espacio para la compasión, porque la compasión, decían, debilita el filo de la espada. A los 7 años, los niños eran arrebatados del calor de sus madres y arrojados al mundo de los hombres, al fuego de la agoge, el entrenamiento que convertía a los niños en soldados y a los soldados en leyendas. Entre ellos, uno destacaba: Leonidas. De mirada firme y corazón indomable, aprendió pronto que en Esparta no se teme a la muerte, se teme a la deshonra. Cada herida era una lección, cada caída una oportunidad para levantarse más fuerte. Su maestro solía decirle: el enemigo no teme tu fuerza, teme tu convicción. Y Leonidas, incluso de joven, entendió que la verdadera fuerza de un espartano no estaba en su lanza, sino en su voluntad. Pasaron los años y el niño se transformó en guerrero. A los 20 ya era uno de los más temidos en el campo de entrenamiento. A los 30 se había convertido en un líder. Y cuando el viejo rey murió, fue Leonidas quien tomó el manto del trono, no como un privilegio, sino como un deber. Esparta no era gobernada por coronas ni joyas, sino por honor y sacrificio. Leonidas sabía que ser rey no significaba mandar, significaba servir. Su reina, Gorgo, era tan fuerte de espíritu como cualquier soldado. Sabía que en su esposo ardía un fuego que ningún dios podía apagar. Pero la paz, en el mundo de los hombres, es tan frágil como el filo de una espada. Desde el este, una sombra se extendía sobre Grecia, una sombra que llevaba el rostro de un dios. O al menos, así se creía. Jerjes, el autoproclamado rey de reyes, gobernante del vasto imperio persa, había puesto sus ojos en Grecia. Sus ejércitos eran incontables, su poder, temido en todo el mundo conocido, y a su paso, las naciones se rendían sin oponer resistencia. Un día, un grupo de emisarios persas llegó a Esparta. Traían oro, palabras suaves y una advertencia. El más alto de ellos habló con voz arrogante: Jerjes ofrece su amistad. Solo pide agua y tierra como símbolo de sumisión. Leonidas lo miró en silencio. Detrás de sus ojos se encendía el fuego de su pueblo. Esparta no conocía la rendición. El emisario dio un paso más, alzando la voz. Piensa bien tus palabras, rey. Ni tus dioses podrán salvarte si desobedeces a Jerjes. El silencio se volvió tensión. Los guardias espartanos apretaron las lanzas. Y entonces, con una calma tan fría como el mármol, Leonidas dio un paso adelante. ¿Agua y tierra?, repitió con ironía. Ven por ellas. El emisario no alcanzó a comprender. Leonidas levantó la mano. Los hombres del rey rodearon al persa y lo arrastraron hasta el pozo sagrado. El aire se tensó. El silencio fue roto por un grito. Esto es Esparta. Y el emisario cayó al abismo. Su eco se perdió en la oscuridad. Aquel día Esparta declaró la guerra. No contra un hombre, sino contra un imperio. Contra la tiranía. Contra la idea misma de rendición. Esa noche, Leonidas se reunió con el consejo. Sabía que la ley espartana prohibía marchar a la guerra sin la aprobación de los éforos, los sacerdotes del oráculo. Pero los éforos ya habían sido corrompidos. El oro persa había comprado sus almas. Y el oráculo, una joven bella y maldita, pronunció palabras de advertencia. Esparta caerá, si tu sombra cruza las Termópilas. Leónidas comprendió entonces que la fe de los hombres no se mide en dioses, sino en actos. Y si Esparta debía ser salvada, no sería por la bendición de los éforos, sino por el sacrificio de sus guerreros. Al amanecer, reunió a sus soldados. Solo 300 fueron elegidos, no los mejores, sino los que tenían hijos que pudieran heredar su nombre. Ellos sabían lo que significaba esa elección. Era una marcha sin regreso. Mientras la reina Gorgo lo ayudaba a colocarse la capa carmesí, él la miró por última vez. «Debes volver con tu escudo, o sobre él», dijo ella, con una voz firme pero temblorosa. Leonidas asintió. Y con el sol naciente los guerreros partieron hacia su destino.
No marchaban hacia la gloria, marchaban hacia la eternidad. Porque solo los hombres que enfrentan la muerte sin temor son recordados como dioses. El viento traía consigo el rumor de un ejército tan vasto que el suelo temblaba a su paso. Desde el este, los tambores de guerra del imperio persa marcaban el ritmo de la destrucción. Mientras los persas avanzaban por tierra y mar, Grecia se dividía entre la libertad y el miedo. Algunos reinos se arrodillaban ante Jerjes esperando misericordia. Otros, como Atenas, preparaban su flota para lo inevitable. Pero solo Esparta eligió resistir. Leónidas sabía que no podía esperar apoyo del consejo. Su marcha no era una invasión, era un acto de fe. Junto a él caminaban 300 hombres, cada uno portando la lanza, el escudo y el coraje de generaciones. No había promesas de victoria, solo la certeza del sacrificio. La columna avanzaba entre montañas, atravesando pueblos que observaban con asombro el paso de aquellos guerreros de capas rojas. Su paso era firme, su mirada fría. No hablaban de miedo ni de esperanza, hablaban de honor. Durante la marcha, un anciano campesino se acercó y preguntó: ¿Hacia dónde marchan reyes de Esparta? Leónidas respondió sin detenerse: hacia donde el deber nos llama, hacia donde los hombres deciden si vivir como esclavos o morir libres. El hombre bajó la cabeza. Sabía que estaba presenciando el nacimiento de una leyenda. Días después, los espartanos llegaron a un estrecho paso entre las montañas y el mar, las Termópilas, las puertas calientes, un lugar angosto, perfecto para resistir. Allí, los números de Persia no servirían de nada, solo el acero y la voluntad. Leónidas observó el terreno. Detrás de él, sus hombres esperaban en silencio. La decisión estaba tomada, aquí sería el campo de batalla. Pero no estaban solos. Otros griegos se unieron a ellos, tebanos, tespios y focidios. Eran campesinos, comerciantes, soldados sin disciplina, pero con un mismo deseo: defender su tierra. Un joven tespio le preguntó al rey: ¿por qué luchar si somos pocos? Leónidas lo miró fijamente. Porque aunque seamos pocos, los cobardes nunca serán suficientes. Esa noche, el fuego de las hogueras iluminó los rostros de los hombres que sabían que quizá no verían otro amanecer. Las risas se mezclaban con la tensión. Algunos afilaban sus espadas, otros rezaban a los dioses. Leónidas, en cambio, solo observaba el horizonte. «Los dioses pueden guiarnos», dijo a su capitán, Estelios. «Pero solo los hombres pueden cambiar su destino». Mientras tanto, a kilómetros de allí, el mar se llenaba de velas negras. Era la flota persa, custodiando la marcha del ejército más grande que el mundo había conocido. Infantería, arqueros, bestias de guerra, cientos de miles de hombres, todos bajo la mirada de un solo dios entre mortales, Jerjes. Su trono era de oro, sus cadenas de esclavos se extendían más allá del horizonte. A su alrededor, los generales se inclinaban, pero Jerjes no sonreía. Sabía que en el paso de las Termópilas lo esperaba un puñado de hombres que se negaban a rendirse. Para él no eran un ejército, eran una advertencia. Y ningún dios tolera los desafíos de los mortales. De entre las sombras, un hombre deforme se arrastró ante él. Efialtes, un espartano nacido con el cuerpo torcido, rechazado desde su infancia. Había caminado días bajo el sol abrasador para llegar ante Leónidas. Quería luchar junto a sus hermanos. Cuando se presentó ante el rey, cayó de rodillas. «Mi rey, quiero servirte. Quiero luchar por Esparta». Leónidas lo observó con respeto. Pero la realidad era cruel. «Tu corazón es fuerte, Efialtes, pero tu cuerpo no puede levantar el escudo. Si no puedes sostener la línea, pondrás en peligro a tus hermanos». El hombre bajó la cabeza. Las lágrimas se mezclaban con el polvo del camino. Leónidas le dio una última mirada. «Tu valor no será olvidado». Pero la guerra no perdona debilidad. El rechazo se transformó en rencor, y el rencor pronto encontraría un nuevo amo. Días después, la marea persa llegó. Una nube de polvo cubrió el horizonte. Los hombres de Leónidas observaron el espectáculo imposible, un ejército tan vasto que parecía infinito. Uno de los jóvenes soldados con la voz temblorosa dijo: «Son demasiados, sus flechas taparán el sol». Estelios sonrió. «Entonces lucharemos a la sombra». El rey levantó su lanza y gritó: «Espartanos, desayunad bien, porque esta noche cenaremos en el infierno». Un rugido recorrió la línea, y los hombres levantaron sus escudos.
no como simples guerreros, sino como hermanos. El destino los había traído hasta allí, y ninguno pensaba retroceder. En el campamento persa, Jerjes observaba desde su trono elevado. Sus ojos estaban llenos de soberbia. A su lado, Efialtes lo contemplaba con odio contenido. El rey Dios sonrió. El orgullo de los hombres siempre termina de rodillas ante mí. Y así, bajo el sol ardiente del mediodía, las lanzas se alinearon. El rugido de los tambores persas resonó como truenos sobre el valle. El suelo comenzó a temblar. La guerra había comenzado. Y en ese instante, el destino de Esparta y de toda Grecia ardió en el fuego de la eternidad. En el estrecho paso donde el mar besa las rocas y las montañas se alzan como murallas de los dioses. 300 hombres se preparaban para desafiar a un imperio. El amanecer trajo consigo el rugido de miles de tambores. El aire olía a polvo, sudor y muerte inminente. Desde la cima de su trono dorado, Jerjes observaba. A lo lejos, las capas rojas de los espartanos ondeaban con el viento. Pequeñas llamas de desafío frente al horizonte negro de su ejército. Leonidas avanzó unos pasos sobre el terreno rocoso. Sus hombres, alineados tras él, formaban una muralla perfecta de bronce y disciplina. Cada escudo era un muro, cada lanza, una extensión de la voluntad de Esparta. A lo lejos, los primeros contingentes persas se movían como un río oscuro. Arqueros, lanceros, bestias de guerra y esclavos armados a la fuerza. Miles de hombres marchando hacia una muerte que aún no comprendían. El silencio previo al combate fue roto por el bramido de los cuernos. Las filas persas avanzaron con gritos, golpeando sus escudos, pero Leonidas no dio la orden de atacar. Esperó, y esperó. Solo cuando los enemigos estuvieron lo suficientemente cerca como para sentir el aliento de los espartanos, su voz tronó sobre el campo. Lanzas arriba. Las lanzas de bronce se alzaron como una ola reluciente. Y cuando chocaron, el mundo se detuvo. El impacto fue brutal. Los persas empujaban con fuerza, pero chocaban contra un muro que no cedía. Los espartanos, hombro con hombro, retrocedían apenas un paso para después empujar con furia. El suelo se manchó de sangre y arena. Los gritos se mezclaban con el silbido del acero. Uno tras otro, los cuerpos enemigos caían amontonados frente a la línea espartana. Y cuando el primer frente fue destruido, Leonidas gritó: «¡Empujadlos al mar!». Como una ola roja, los espartanos avanzaron. El paso se convirtió en una trampa mortal. La ventaja de los números se volvió inútil. Allí, donde solo cabían unos pocos hombres de frente, el coraje valía más que 1000 espadas. Los mensajeros corrieron hacia Jerjes desesperados. «Mi señor, los griegos resisten. No ceden ni un paso». El rey de reyes observó con calma. Su voz resonó como un trueno. «Entonces, que sientan el poder del cielo». Miles de arqueros se formaron en las colinas. El cielo se oscureció. Las flechas volaron como una nube de muerte. Pero los espartanos levantaron sus escudos. Las flechas llovieron, chocando, rebotando, clavándose en los cuerpos caídos. Y cuando la lluvia cesó, los guerreros se levantaron, rieron. Estelios, cubierto de sangre, gritó: «Nos prometieron luchar a la sombra, mi rey, y aquí estamos». Leonidas sonrió. Su mirada ardía como fuego. El primer día terminó con el suelo cubierto de cadáveres persas. El aire olía a hierro y gloria. Los griegos habían resistido. Esa noche, mientras las hogueras ardían, Jerjes envió un mensajero al campamento espartano. Era un hombre elegante, adornado con joyas. Se inclinó ante el rey. «Poderoso Leonidas, mi señor Jerjes te ofrece la oportunidad de salvar a tus hombres. Ríndete, inclina la cabeza ante él, y serás nombrado gobernador de toda Grecia». Leonidas lo observó con una serenidad que solo los hombres dispuestos a morir poseen. ¿Gobernar Grecia en nombre de un extranjero? Prefiero morir como un hombre libre, que vivir como un siervo. El mensajero intentó insistir, pero la respuesta fue un rugido. «Esto es Esparta». El emisario huyó, su rostro pálido bajo la luz del fuego. Al amanecer del segundo día, Jerjes envió a sus guerreros más temidos, los inmortales, su guardia personal, hombres entrenados para matar sin fallar, sin sentir, sin morir. Vestidos de negro, avanzaron con disciplina perfecta. Su número era interminable, pero los espartanos no temblaron. Leonidas levantó su escudo y con voz firme dijo: «Demos a estos hombres una lección que ni 1000 generaciones olvidarán». El choque fue aún más brutal que el anterior. El sonido de los metales chocando resonaba entre las montañas. Los inmortales atacaban con furia.
pero los espartanos respondían con precisión mortal. Cada movimiento era medido, cada golpe exacto. El paso angosto seguía siendo su mayor aliado. Entre los cuerpos caídos, la tierra se volvió roja. Pero aún así, los griegos resistían. En un momento de calma, Yerjes observó desde su trono. Su rostro permanecía inmóvil, pero en sus ojos comenzaba a brotar algo nuevo: incredulidad. El rey Dios se levantó y descendió hacia el frente, escoltado por su guardia. Leonidas lo observó desde la distancia. Jerjes, cubierto de oro y adornado con cadenas de hombres sometidos, caminó entre su ejército como un titán entre hormigas. Su voz, profunda y seductora, resonó sobre el valle. Leonidas, te lo suplico, no sacrifiques a tus hombres por un orgullo inútil. Inclina la rodilla ante mí y te colmaré de riquezas. Tus hijos gobernarán. Tus nietos vivirán en honor. El rey espartano avanzó hasta estar frente a él. A solo unos metros, ambos se miraron como dos fuerzas opuestas del universo. Uno, el hombre que se creía Dios, y el otro, el hombre que desafiaba a los dioses. Leonidas habló con voz firme. Tú traes esclavitud. Nosotros traemos libertad. No puedes entenderlo, Jerjes, porque jamás has sido libre. El silencio se extendió. Jerjes lo miró con desprecio. Los hombres no buscan libertad, Leonidas. Buscan seguridad. Leonidas sonrió con calma. Entonces tus hombres morirán seguros, pero no libres. Jerjes retrocedió. Sabía que ningún oro ni amenaza podría quebrar el espíritu de aquel rey. Esa noche, mientras la luna bañaba de plata las montañas, los espartanos celebraron su victoria parcial. Pero entre las sombras, alguien observaba. Efialtes, el traidor, había encontrado su oportunidad. Su odio lo había llevado ante Jerjes, ofreciendo un regalo a cambio de una vida de riquezas. Un sendero oculto entre las montañas. Un paso secreto que permitiría al ejército persa rodear a los 300. Jerjes sonrió. Tu nombre será recordado, Efialtes, pero no como deseas. Y así el destino comenzó a sellarse. Mientras los hombres dormían, la traición se arrastraba silenciosa como una serpiente entre las sombras. La noche más oscura cayó sobre las Termópilas. Y en el silencio de las montañas, el destino se preparaba para escribir una de las páginas más gloriosas de la historia humana. Mientras los espartanos dormían, Efialtes conducía a los hombres de Jerjes por un sendero oculto entre los riscos. El traidor, que una vez soñó con el honor, ahora se arrastraba guiado por la sombra del resentimiento. Cada paso lo alejaba más de su pueblo, y lo acercaba a la eternidad de la infamia. Cuando la primera luz del amanecer tocó las lanzas de los 300, Leonidas ya sabía la verdad. Un explorador había regresado ensangrentado, con la mirada llena de terror. Mi rey. Los persas vienen por detrás. Efialtes los guió por el paso. Leonidas permaneció en silencio. Su rostro no mostró miedo, solo la comprensión de un hombre que había aceptado su destino desde el principio. Sabía que el final había llegado. Pero también sabía que su muerte no sería en vano. Reunió a sus capitanes. Sus palabras fueron pocas, pero pesaron más que 1000 discursos. Hemos cumplido nuestro deber. Grecia sabrá lo que hicimos aquí. Nuestros nombres vivirán mientras exista la palabra libertad. Algunos soldados exhaustos temblaban de cansancio. Otros lloraban en silencio. Leonidas, sin embargo, sonrió. La muerte no nos quita el honor, hermanos. Solo nos acerca a la gloria. Les permitió retirarse a los aliados griegos. Sabía que si alguien debía contar la historia, debían sobrevivir para hacerlo. Los 300 permanecerían. Stelios se arrodilló frente al rey. Mi rey, ha sido un honor luchar a tu lado. Leonidas le puso la mano en el hombro. El honor es mío, hermano. Los espartanos formaron su línea una vez más. El sol comenzaba a elevarse, y frente a ellos, el mar de soldados persas volvía a desplegarse. Ahora venían de ambos lados. El rugido era ensordecedor. Los escudos resonaban como truenos. Jerjes, desde su trono, levantó la mano. Bórralos de la faz de la tierra. Y la última batalla comenzó. Los espartanos lucharon como bestias divinas. El aire se llenó de polvo, sangre y acero. Las lanzas se rompían, las espadas se mellaban, los cuerpos caían, pero ningún espartano retrocedía. Cada golpe era un rugido de desafío contra el universo mismo. Sabían que no podían ganar, pero también sabían que podían resistir.
Uno a uno, los hombres caían. Los escudos se manchaban de sangre, las capas rojas se volvían negras. Estelio seguía luchando, incluso herido. Cuando su espada se quebró, tomó una lanza caída y siguió combatiendo. Hasta que una flecha atravesó su pecho. Cayó de rodillas, pero sonrió. No, no he fallado, mi rey. Leonidas gritó su nombre, pero no hubo tiempo para lamentos. Las filas persas se cerraban sobre ellos. En medio del caos, el propio Jerjes avanzó, protegido por su guardia personal. El aire se llenó de su voz profunda. Leonidas, mírame. Todo esto por orgullo. Inclínate y tus hombres vivirán. El rey espartano, cubierto de heridas, levantó la mirada. Su lanza astillada aún estaba firme en su mano. Ven a buscarme tú mismo. Jerjes frunció el ceño. Y en ese instante, Leonidas supo que tenía una última oportunidad. Hizo una seña a su capitán. Los espartanos abrieron la formación por un segundo. Leonidas lanzó su lanza con toda la fuerza que le quedaba. El arma voló, cortando el aire, y rozó el rostro del rey dios. La sangre dorada de Jerjes cayó sobre su mejilla. El rey de reyes se estremeció. Por primera vez en su vida, sangró. Leonidas sonrió. No eres un dios, Jerjes. Eres solo un hombre. El rugido de los persas fue total. Miles de flechas oscurecieron el cielo. Leonidas levantó su escudo por última vez. Sus hombres hicieron lo mismo. El mundo se volvió sombra. Las flechas cayeron como lluvia negra. Y cuando el silencio regresó, los cuerpos de los 300 yacían cubiertos de gloria. Jerjes descendió observando el campo de muerte. Sus hombres apartaban los cuerpos. Frente a él, el cuerpo de Leonidas aún sostenía su escudo. El rostro sereno. Los ojos abiertos hacia el cielo. El rey persa se inclinó ligeramente. «Mátalos, a todos». Pero lo que Jerjes no comprendía era que la victoria no siempre pertenece al que sobrevive. Desde el otro lado de Grecia, los mensajeros ya habían partido. Uno de los soldados supervivientes, Dilios, había escapado por orden del propio Leonidas antes del final. Su misión era contar la historia, contar cómo 300 hombres se enfrentaron a 1.000.000, cómo el valor de unos pocos podía despertar a toda una nación. Porque la muerte de los héroes no se mide en lágrimas, sino en el fuego que encienden en el corazón de los hombres libres. No todos los que mueren desaparecen. Algunos se convierten en fuego y ese fuego nunca se apaga. El amanecer despuntaba sobre un valle silencioso. Entre los cuerpos inmóviles de los 300, el viento soplaba como un suspiro de los dioses. El sacrificio estaba consumado. La gloria, sellada con sangre. Lejos de las Termópilas, un jinete cabalgaba sin descanso. Sus manos temblaban, su cuerpo sangraba, pero su misión era clara, llevar la verdad a Grecia. Aquel hombre era Dilios, el último de los 300. El mensajero del rey, el testigo de la eternidad, día y noche cabalgó hasta llegar a Esparta. Cuando las puertas se abrieron, cayó de rodillas frente al consejo y la reina Gorgo. Ella lo miró con lágrimas contenidas. «¿Dónde está mi esposo?» Dilios con voz quebrada respondió. «Ha cumplido con su deber, mi reina. Ha hecho más que resistir. Ha encendido una llama que ningún ejército podrá apagar». El silencio llenó la sala. Nadie lloró. En Esparta, el dolor se honra con silencio y con acero. La reina levantó la mirada llena de orgullo. Entonces, que Grecia escuche su historia. Y así fue. Las palabras de Dilios viajaron de pueblo en pueblo, de rey en rey, de soldado en soldado. Contó cómo 300 hombres se enfrentaron a 1.000.000. Cómo un rey eligió morir de pie antes que vivir arrodillado. Cómo el nombre de Esparta se convirtió en sinónimo de libertad. La historia corrió como fuego por el campo seco de Grecia, y ese fuego encendió los corazones de miles. Los hombres comprendieron que la libertad no se entrega, se defiende. Pasó un año. El cielo de Grecia volvió a llenarse de tambores de guerra. Pero esta vez, no eran los tambores de Persia, eran los de Grecia unida, Atenas, Corinto, Esparta. 50.000 hombres bajo un mismo estandarte, todos marchando hacia la llanura de Platea. Allí estaba Dilios, con la capa roja al viento, sosteniendo la lanza de Leonidas. A su alrededor, los guerreros espartanos aguardaban en silencio, con los ojos clavados en el horizonte. El sol nacía sobre el campo, tiñendo de oro los escudos. Los persas esperaban al otro lado, confiados en su número, pero esta vez, los griegos no temblaban. Dilios dio un paso al frente. Su voz resonó sobre las filas como un trueno que atravesaba montañas.
Escuchadme, hijos de Esparta. Hace un año, en un paso entre las montañas, 300 hombres detuvieron a un imperio. Lucharon hasta el último aliento, no por gloria, sino por la libertad de toda Grecia. Los soldados levantaron sus lanzas, el viento agitó las capas rojas. Dilios continuó: Esta es nuestra hora. Hoy luchamos no por lo que tenemos, sino por lo que somos. Por Leonidas, por los 300, por la libertad. Un rugido surgió de miles de gargantas. El suelo tembló. Los cascos golpeaban al unísono, el estruendo de una nación despierta. Y cuando las trompetas sonaron, el ejército griego cargó con una furia que los dioses no habían visto en 1000 años. El choque fue brutal, apocalíptico. Las lanzas atravesaban, los escudos chocaban, el aire ardía, la tierra de platea se convirtió en una tormenta de acero y fuego. Y en medio del caos, Dilios luchaba como si Leonidas lo guiara desde el más allá. Cada golpe, cada grito, era un eco del sacrificio que dio inicio a todo. Y cuando el polvo se asentó, el rugido del imperio persa se había apagado. El sol se alzó en el cielo. Grecia había vencido, no porque fuera más poderosa, sino porque su espíritu era indomable. En lo alto de una colina, los sobrevivientes miraron el campo de batalla. Dilios, exhausto, clavó la lanza de Leonidas en el suelo. El viento movió su capa, y por un instante, juró ver la silueta de su rey, observándolo con orgullo desde las Termópilas eternas. Rey Leónidas, cumplimos tu promesa. El narrador continúa, su voz firme y llena de solemnidad. Y así terminó la era de los tiranos, porque aunque los cuerpos de los 300 descansan bajo la arena, su espíritu vive en cada corazón que rechaza la opresión. El fuego del campamento crepita. El cielo arde en tonos rojos. La voz del narrador se eleva una última vez. Dicen que los dioses nos envidian porque somos mortales, porque cada instante nuestro puede ser el último. Pero los hombres como Leonidas nos enseñaron algo que ni los dioses poseen, el poder de elegir cómo morir y por qué. El viento sopla, las capas rojas ondean. La cámara se eleva sobre el campo, y el eco de la última frase resuena entre montañas, porque solo los hombres libres son eternos.